me llama mucho la atención cómo los adversarios del presidente, la oposición, se agarra de cualquier cosa porque yo no quito el dedo del renglón, siguen sin poder hilar un tema que verdaderamente sacuda al gobierno de la Cuarta Transformación. Ayer fue Raimundo Rivapalacio, hoy es Iriart, los que desde los medios de comunicación, desde su pluma, nos proyectan un panorama desastroso, un México que va al abismo, y fíjate que lo quiero abordar contigo porque no es el México que yo percibo con la gente que he platicado acá abajo, entre el pueblo. No es el México que nos pintan los medios de comunicación o esta élite que tú has ido desmenuzando en Guerra Híbrida, y es de llamarse la atención. Aquí en Huatulco vemos mucho turismo nacional, por ejemplo, cuando todos hablan de una crisis, de una recesión, de que el Producto Interno Bruto ha perdido. Bueno, pues yo me estoy hasta preguntando si ya perdí la noción de la realidad, porque yo veo otra realidad, mi querido Daniel Marmolejo. Sí, Vicente, bueno, pues lo importante es analizar que a ellos les quedan muy pocos cartuchos. Y esto también es significativo. Por eso es que se han volcado literalmente en la tendencia feminista. Pero si bien el feminismo tiene una agenda histórica, este grupo político, donde está este grupo mediático que señalas, formarían parte de uno de los extremos de la cuerda. Y en este extremo de la cuerda los podemos ubicar de manera práctica como depredadores burocráticos, en el caso de quienes han tenido el poder, los expresidentes y los exfuncionarios públicos. Y en el caso de los chayoteros, pues son pepenadores posneoliberales, de tal suerte que dependen de ese mismo modelo. Tras la investigación o la información más bien que entrega el presidente al pueblo de México, ya está periodista que lo solicita, queda demostrado prácticamente que en esta quema de cartuchos históricos apuntarían fuertemente al feminismo, pero que del otro extremo de la cuerda están los grupos radicales que también se han dejado ver y que además están generando un efecto de segregación dentro de este movimiento. Es importante que, sumado al periodismo, podamos hacer una construcción metateórica de estos fenómenos, porque nos serviría no solamente para entender la complejidad de ellos y los efectos que pudieran ocurrir en determinado momento, sino contribuir con la sociedad mexicana y con la humanidad misma para ir desmontándolos. Realmente son proyectos globalistas. ¿Y por qué establecer ese criterio? Porque se está tratando de normalizar la violencia de los grupos segregacionistas, las cuales, y entre las cuales también hubiese alguno que otro hombre definitivamente encapuchado, estarían replicando una conducta que no es propia de las mujeres, curiosamente. Hay un filósofo norteamericano que se llama John Searson, el cual estableció una posición de ruptura con la sociedad, utilizando o conceptualizando sus formas violentas como un narco-individualismo primitivista. Entonces, esa sería la denominación del otro extremo de la cuerda. Entonces están obviamente, quienes han destruido al Estado mexicano, quienes lo volvieron un narcoestado, los depredadores burocráticos con su grupúsculo de periodistas o pseudoperiodistas o comunicadores estratégicos, pepenadores posneoliberales, y por el otro lado, las hordas de anarco-individualistas primitivistas también. Y dice el presidente que los extremos de la cuerda se unen cuando les hace uno un giro, allí se conectan, pero en realidad aparentemente no tendrían nada de parecido un grupo y el otro, al no ser que hubiese intereses supranacionales que financiaran ambos grupos.
filtración de dinero, de recursos y de proyectos de interés de desestabilización en México que también se pudieran reproducir en otras partes del mundo. Es por ello que las acciones violentas de grupos feministas son tan parecidas a las acciones violentas que pueden suceder en cualquier otro lugar por los mismos hechos, que no estamos con esto defendiendo en ningún momento la violencia contra las mujeres, la violencia machista y toda la agenda que ellas han defendido históricamente, porque vienen de las mujeres de una lucha por los derechos laborales, y lo sabemos bien en Estados Unidos, de una lucha por los derechos civiles, ahí está Rosa Parks, de una lucha por las libertades amplias, Simone de Beauvoir, y desde luego también por alcanzar una representación política. El 50% del Congreso en México tiene representación de mujeres y el otro 50% de hombres. Es decir, México ha logrado una paridad. Sin embargo, el fenómeno de la violencia no solamente es un fenómeno del gobierno federal, es un fenómeno del desgarramiento del tejido social que debiera ser atendido por los presidentes municipales, por los gobernadores y desde luego por la presidencia de la República. Hay una concatenación en este sentido de la participación federal en este tipo de fenómenos. Pero el hecho de segregar a través de acciones violentas primitivas convierte a estas mujeres violentas en herederas de una visión patriarcal, curiosamente, que sería la de John Searson. Es decir, que ellas, ajenas a la visión machista y patriarcal, terminan replicando el primitivismo conceptual de un varón, en este caso. Y además de que se rompería, bajo esa lógica, la posibilidad de integrar una agenda política y social, que creo que esto es el valor histórico de este movimiento. Por suerte, no todas las mujeres, y también hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varias, están de acuerdo con estos grupos de hordas primitivas. Y también están muy preocupadas por la infiltración del grupo de la derecha conservadora, que repito, no se suma a ninguno solo de los postulados de la lucha feminista, son ultraconservadores. Pero estos ultraconservadores quisieran empujar el convoy utilizando también a los grupos extremos para que, cargado de dinamita y sin frenos, vaya y se estrelle contra la Cuarta Transformación. Esto es, yo creo que, si me lo permites, una de sus últimas apuestas. Si logramos cruzar ese cinturón de asteroides, y si también las mujeres, porque ya se vio en Irmeréndira Sandoval, una participación activa en el desmontaje de las fake ministas, y aquí tomó partido directamente una diatriba con Denise Dresser, pues estaríamos en la posibilidad de oxigenar este país muy pronto y de sí mantener una agenda feminista, pero no solamente esto, una agenda humanista. Y bajo estas condiciones de la acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cabe la reflexión, al menos, Vicente, en el enfoque institucional de la Cuarta Transformación, que pareciera un gobierno Toyota, porque es un gobierno austero y eficiente, o al menos trata de ser eficiente, el hecho de que el gobierno no está investigando ninguna actividad pública ni privada de las mujeres, debido a que el órgano que se dedicaba de hacer espionaje, que era el CISEN, ya no existe. Entonces, no hay espionaje hacia las mujeres. Por libres pensadoras y activistas que sean, y contrarias incluso al gobierno, y en cualquiera de los grupos de poder, de élite y a pie, no hay una investigación hacia estas mujeres por agentes del gobierno. También el gobierno desmanteló al Estado Mayor Presidencial. Entonces, el Estado Mayor había conspirado históricamente junto con el presidente en movimientos como el del 68, en el Jueves de Corpus en el 71, pudiese haber participado también en el tema de Colosio, eso yo no lo sé, es simplemente una idea. Pero en general el Estado Mayor era una cúpula de conspiración dentro del gobierno, una élite del ejército, y el presidente la desmanteló. Entonces no hay razón para que en este momento surgiera un caso como el de Digna Ochoa, no hay razón para que surgiera un caso como el de Lidia Cacho. El gobierno central del país no está generando ningún tipo de opresión hacia las mujeres a través de ninguna fuerza del orden.
Y otro aspecto fundamental que también cabe dentro de esta reflexión es que el gobierno mantiene una línea divisoria entre su política y sus acciones respecto a la Fiscalía General de la República, de tal suerte que no se le estaría fabricando ningún delito a ninguna mujer en México. Esto es fundamental y cuando las feministas recobran esta idea, se dan cuenta que el proyecto humanista de Andrés Manuel López Obrador realmente les favorece. Entonces, el diálogo se puede fortalecer, Vicente. Así es, mi querido Daniel Marmolejo, y si me permite